La economía estadounidense, la guerra con Irán, la política hacia Venezuela podrían convertirse ya en factores decisivos para los republicanos en las elecciones de medio término. Analizamos el escenario en esta mañana aquí en Buenos Días Wall Street con Esteban Hernández. Él es analista político republicano. Con esto, Esteban, buenos días. Bienvenido a Comercio TV. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta acompañarles. No, Esteban, es un placer tenerte con nosotros nuevamente y siempre esperando, porque tú vienes siempre afilado para dar las mejores respuestas y con tus análisis, obviamente, que son, digamos, muy particulares, porque ves, digamos, la gran imagen, por decirlo así. Y vamos a arrancar con el tópico, pues, digamos, más caliente en este momento, que tiene que ver con lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que sostiene con respecto al tema de que la economía marcha bien, mientras que vemos que también el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que esa economía K ya terminó y que ahora avanza hacia una recuperación en C, digamos, con una mayor convergencia entre los distintos niveles de ingresos, o sea, que se está equiparando, digamos, el nivel de ingreso entre los que más tienen y los que los menos tienen. ¿Tú crees realmente que los datos respaldan ese optimismo o existe una desconexión entre el discurso de la administración y lo que sienten, digamos, los estadounidenses cuando van a pagar los alimentos, la vivienda, la gasolina o aún el crédito, que sabemos que sigue estando en niveles bastante altos? Mira, hay datos que evidentemente lo respaldan. El gran problema es también cómo se percibe, ¿no? Porque uno puede quizás mostrar muchos números, pero si la gente siente que el dinero no le está alcanzando por el motivo que sea, eso pesa, ¿no? Tiene mucho más peso en las urnas electorales. Cuando el votante va a votar, ¿no? El día de las elecciones, él no está pensando, bueno, en el porcentaje que dijo el gobierno o en la cifra que lanzó el Departamento de Trabajo o algo por el estilo, sino precisamente en el tema de si el dinero le está alcanzando o no, y ese tiende a ser el tema principal al momento de ejercer el voto, sobre todo en elecciones de medio término, donde quizás el tema, por ejemplo, de política exterior o cualquier otro tema no tiene el mismo nivel de relevancia. Y digo esto porque cuando uno revisa las cifras oficiales se apuntan a que, por ejemplo, ha habido un aumento de los salarios reales, es decir, adaptados a la inflación, pero que aún así la gente está diciendo, mira, las cosas no están bajando. Y esto creo que también es importante decirlo, porque se tiene la percepción erradísima, ¿no? De que el simple hecho de que la inflación haya bajado implica que los precios están bajando, cuando no funciona de esa forma. Una inflación del 20%, que fue no el promedio, sino el total, ¿no? Que tuvo la administración de Joe Biden, significa que justamente, bueno, si algo costaba $100, ahora cuesta $120. Con una inflación del 3%, del 4%, que es la que se está estimando actualmente, si algo costaba $100, ahora cuesta 103 o $104. Es decir, continúa aumentando, sencillamente que a un ritmo menos acelerado. Y yo creo que en ese aspecto sí se ha fallado en explicarle a la gente, porque, repito, existe esa percepción errada. Esto, si no se explica bien, por supuesto que puede tener un efecto sumamente negativo para los republicanos, para el partido de gobierno, que bueno, tiende a perder las elecciones de medio término. Sin embargo, también hay otros datos importantes que analizar cuando se revisan estas encuestas, porque, por ejemplo, yo veía una hace no mucho en donde decían que los votantes igual tenían menos confianza a los demócratas cuando de la economía se trataba. Entonces, son varios elementos que hay que tomar en cuenta, y yo creo que en esta oportunidad las elecciones de medio término están sumamente reñidas. Así mismo, Esteban. Ahora, por supuesto, también de cara a esas elecciones ya, como tú decías, que están a la vuelta de la esquina, las elecciones de medio término, cuéntanos cuál crees tú que será ese factor definitivo para los votantes. ¿Crees que será ese costo de vida, el empleo, el tema de la inmigración, lo que es la seguridad, la política exterior, cuando hablamos también de geopolítica? Todo eso, pues considerando que históricamente el partido presidencial suele como perder terreno Uh -huh. durante esas elecciones. Cuéntanos, ¿pueden los republicanos conservar, ¿no?, simultáneamente lo que es el Senado y la Cámara de Representantes en este momento, como pues lo vinieron haciendo el año pasado? Bueno, voy por la primera parte, y es que va a prevalecer nuevamente el tema económico. Acá me da risa porque hay muchas personas que a veces dicen, no, es que el tema de Irán puede pasar factura. El tema de Irán va a pasar factura o va a favorecer en la medida de que eso afecte la economía. Es decir, la influencia que tiene, por ejemplo, el tema de la política exterior tiende a ser las consecuencias de la política exterior, no en sí la política. ¿A qué me refiero? Cuando va un votante a las urnas electorales, ellos no piensan en si mataron al ayatollah, en si hay paz en Medio Oriente, en si en Venezuela hay democracia. No vas a pensar en esas cosas. Quizás un número muy reducido que tenga algún tipo de conexión con estos países si lo piensa de esa forma, pero repito, es un número muy, pero muy reducido.
¿Qué sucede? Que el tema de Irán con el tema del cierre del estrecho de Hormuz ha hecho que la gasolina aumente. El aumento de la gasolina, la gente sin pensar el por qué aumentó, sencillamente el simple aumento de la gasolina es algo que va a tener incidencia. Si esto se logra controlar 2 meses o un mes incluso previo a las elecciones, en donde ya la gente diga, oye, la economía está mucho más estable, sencillamente por el tema del precio de la gasolina, entonces la historia sería otra. La política exterior tiende a ser un tema al cual no se le presta atención. El tema migratorio fue un tema sumamente importante en las elecciones pasadas, pero ya siendo un tema prácticamente solucionado en cuanto a lo que es la seguridad fronteriza, los cruces ilegales, es algo ahora a lo que la gente no le presta atención. Fíjate que cuando se soluciona un problema ya la gente no lo toma como precisamente un punto al cual hay que prestarle atención a nivel electoral y por lo tanto, bueno, no creo que vaya a ser un tema que vaya a jugar mucha o que vaya a tener mucha relevancia. Respecto a si los republicanos tienen o no la posibilidad de quedarse con ambas cámaras, como estaba mencionando, normalmente el partido de oposición pierde estas elecciones, pero en esta oportunidad hay una particularidad que es que el Partido Demócrata está en sus mínimos históricos. Cuando tú analizas, por ejemplo, cualquier sondeo en donde hablan de lo terrible que le está yendo al presidente Donald Trump en cuanto a su aprobación, le dan un 30%, un 35%, un 40%, 45%, dependiendo de la encuesta que se revise, ¿no? Que por cierto, más de 40 yo me atrevería a decir que no es malo. El que entiende la política de Estados Unidos sabe que es muy común que los presidentes tengan en esas cifras poco más de 40, ¿no? Pero más allá de eso, esas mismas encuestas que le dan incluso los peores números al presidente Donald Trump, le dan unos números incluso peor al Partido Demócrata. El Senado ya prácticamente se está dando por ganado porque las sillas que están en juego se encuentran actualmente, en su mayoría, ¿no?, en manos de los demócratas. Entonces los republicanos tienen que sencillamente avanzar o mantener el terreno que ya tienen actualmente. De hecho, fíjate, para que los demócratas tengan mayoría, tienen que ganar algunos estados que son muy, pero muy cuesta arriba. Por ejemplo, Alaska, por ejemplo, Texas, por ejemplo, Iowa, que son estados que el presidente Donald Trump ganó con doble dígito en las elecciones del año 2024. Mientras que más bien vemos que los republicanos se encuentran muy cómodos ahora en Michigan, porque bueno, los demócratas nominaron a un individuo que la verdad no es para nada moderado, representa el extremismo desde todo punto de vista, y eso en unas elecciones generales por los momentos no pinta nada bien para los demócratas. Les está yendo mejor de lo que estaban esperando, por ejemplo, en New Hampshire. Se estaba hablando de que Maine podrían recuperarlo los demócratas, siendo Maine un estado demócrata, ¿no? Pero bueno, hubo varios escándalos en torno al primer candidato, Abraham Plagner, y hoy por hoy él se tuvo que salir de la contienda y entró otro candidato. Entonces, yo lo veo muy cuesta arriba para los demócratas. La Cámara Baja, la historia sí es otra, todo parece apuntar a que los demócratas van a ganar. Repito, eso es súper normal. El gran problema es si ganan por cuántos votos, porque no se puede hablar de una ola azul o de una marea azul si son 10 o 15 escaños, o incluso menos de eso, que es a lo que muchos están apuntando. Si es más de eso, bueno, quizás allí sí podría hablarse de una ola azul, pero yo no veo que independientemente de quién gane la Cámara Baja, que vaya a ser por una diferencia muy amplia. Bueno, y dos cosas que tú mencionabas. Uno, el tema de la gasolina. Obviamente sabemos que es como que choca mucho para el votante normal porque, como yo siempre digo, es que cuando uno sale de su casa acá en los Estados Unidos, pues tú vas a tener 5, 6, 7 gasolineras en cuestión de menos de 2 millas. Entonces, obviamente es un medidor que rápidamente la gente lo ve sin hacer ningún análisis económico. Simplemente la gente ve, subió, bajó y en medida de eso, pues pueden tener ese sentimiento. Mencionabas algo ahorita respecto a precisamente algunos territorios que van a ser un poquito más, batallas un poquito más fuertes, estados que son de repente republicanos, que pueden tener una tendencia un poquito más hacia los demócratas, estados que son demócratas, que pueden irse a los republicanos, y los famosos estados púrpura, ¿cierto? Estos estados que no sabemos realmente dónde va a estar, pero ¿qué estados y qué distritos realmente tú crees que podrían definir el control del Congreso? No sé, Pensilvania, que sabemos que es un estado péndulo, Michigan, que los estabas mencionando, el caso de Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Arizona, Nevada. Mencionabas el caso de Maine, pues que digamos fue muy particular en las noticias. Realmente la guerra de Irán, el petróleo, realmente ¿cuál va a ser ese factor que tú crees que puede mover a esos estados péndulos? Digamos, una eventual victoria militar en Irán podría fortalecer al presidente Trump, podría como que tener un efecto en el coste económico inmediato, podría bajar el precio de la gasolina apenas 84, 85 días que tenemos para las elecciones, o puede ser lo opuesto, ese rechazo a la guerra podría terminar, no sé, más bien es perjudicando al Partido Republicano hacia estos 84 días. ¿Cuál tú crees que va a ser el factor que estos estados van a tomar más en cuenta?
Mira, hay un estratega demócrata muy conocido llamado James Carville, que él es autor de una frase que a mí me encanta repetir, más allá de que el individuo me parece, la verdad, nefasto, ¿no? Pero él acuñó esta frase de es la economía, estúpido. Una frase donde básicamente dice que en todos los ciclos electorales, claro que no estoy llamando estúpido a nadie acá, ¿no? Es la frase de él, que en todos los ciclos electorales, ese es el tema que siempre termina prevaleciendo. Una victoria militar no va a tener un efecto a nivel electoral, así como tampoco lo tendría una derrota militar. Es sencillamente lo que se consiga desde el punto de vista económico una vez acabada esa guerra. Por ejemplo, si el día de mañana el presidente Donald Trump dice, mira, nos retiramos, vamos a capitular de Irán, pero eso implica que Irán reabre el estrecho de Hormuz, porque bueno, no sé, sucedió algo, y de una u otra forma eso hace que entonces el precio del petróleo a nivel internacional, el precio del barril de petróleo baje, y eso hace que entonces eventualmente baje el precio de la gasolina, independientemente que fue una capitulación, la gente, repito, no le va a estar prestando atención a eso, sino a lo que directamente les afecta, que es el tema de bolsillo. Puede pasar lo contrario, vamos a suponer que hay una victoria bélica en el caso de Irán y digan, bueno, cantamos victoria, quedó desmantelado prácticamente todo el Estado iraní, y ahora incluso tienen hasta democracia, o sea, vamos a pintar el mejor punto. Si eso no se traduce en una reducción de los precios de la gasolina, no va a tener tanto efecto, porque acá, repito, la gente no va a las juntas electorales diciendo, oye, qué bueno lo que se hizo en Irán, oye, qué bueno lo que se hizo en Venezuela. Irá, pero un grupo muy reducido de personas que tengan alguna conexión con esos países. La gran mayoría piensa es en cómo se encuentra actualmente en los Estados Unidos y le presta atención a los temas que los afecta directamente. Por ejemplo, quizás hay algunas ciudades muy específicas en donde el tema de la inseguridad sea más grande de lo que nosotros estamos pensando y eso prevalezca incluso sobre el tema económico, pero eso sería en localidades muy específicas. Por eso digo, normalmente es la economía. Y bueno, cuando hablamos de esas contiendas, hay unas que ya yo estoy dando por perdidas incluso en estados péndulos, hay unas que yo estoy dando ya ganadas incluso en estado péndulo, a pesar de que hasta que no se llegue el día de la elección no se puede, por supuesto, decir con certeza. Pero, por ejemplo, tú mencionabas Georgia. Georgia es un estado péndulo. Yo creo que la gobernación va a quedar en manos republicanas y creo que el Senado va a quedar en manos demócratas, porque hay que entender cómo se comporta el Estado y quiénes son los que están representando actualmente esos escaños. John Ossoff, que es el senador demócrata, él tiene una imagen proyectada de ser un moderado, es un individuo además bien parecido, con carisma, o sea, él cumple con ciertas características que más allá incluso de que uno pueda, ¿no?, hacer una contracampaña por todo lo que ha hecho en ese cargo, yo creo que logra conectar con el votante de Georgia, como también, repito, ¿no? Creo que en la gobernación va a pasar lo contrario, porque además viene de un gobernador republicano que ha podido incluso llevarle la contraria a su partido en ciertas cuestiones, y creo que la gente entonces en un estado como Georgia aprecian ese tipo de cuestiones. En el caso de Maine estamos hablando de que Susan Collins tiene ya no sé cuántos años en el Senado, creo que 18 años, algo por el estilo, ¿no? Y siempre le han dado de perdedora a ella, porque Maine es un estado demócrata, ella es republicana, pero siempre que la dan de perdedora, más bien termina ganando incluso con una brecha mucho mayor. Es decir, usted revisa todas las encuestas y vemos que ella siempre logra imponerse, y después de estos escándalos yo no creo que eso vaya a cambiar. Michigan está en manos actuales de los demócratas, pero el que está actualmente en el cargo renunció, y es por ello que hicieron unas primarias. Escogieron a ese individuo llamado Abdul El Sayed, que en las generales no va por encima en las encuestas, y tomando en cuenta que las encuestas tienden a subrepresentar más bien a los republicanos. Entonces, si le están dando al candidato Mike Rogers 3 puntos, 4 puntos de ventaja, yo me imagino que la ventaja va a ser mucho mayor. Por eso te digo, el Senado se está dando prácticamente por ganado y la verdadera batalla va a estar en la Cámara Baja. Esteban, por supuesto, también tenemos que conversar contigo sobre el tema Venezuela, ¿no? Sabemos que el presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos controla lo que son esas decisiones fundamentales del país y que recuperó 28 veces el costo de una operación militar que, según él, duró 48 minutos. Hablamos, por supuesto, en el mes de enero. Ahora, sin embargo, a eso, Delcy Rodríguez, quien está encargada en ese momento de Venezuela, continúa al frente del gobierno y ya comienza otra negociación que deja fuera a María Corina Machado. Cuéntanos qué garantías realmente existen para que pues esta mesa no termine, ¿no?, como los intentos anteriores que se dieron. ¿Qué papel ves tú le queda entonces a María Corina Machado? ¿Y cuál parece ser entonces como ese objetivo principal estadounidense? ¿Hablamos de una transición democrática en el país, estabilidad política o pues propiamente todo lo que es el tema importante que es el sector energía, el control energético en lo que sería Venezuela? Mira, lo primero que hay que entender es que el que gana, ¿no?, una guerra es el que impone siempre las condiciones. Yo, por cierto, hoy lo estaba conversando con alguien, ¿no?
que es que parece que no hemos entendido que eso fue lo que pasó en Venezuela. Fue una guerra, lo que pasa es que duró 48 horas o 48 minutos, disculpa, o incluso menos. Eso no le quita igual el estatus de lo que fue una guerra. Entonces, yo creo que es importante partir de esa base, porque si Estados Unidos fue el que puso, el que arriesgó los recursos, la inteligencia, el capital político, porque además si hubiese salido, le hubiesen matado a un soldado, eso hubiese generado algún tipo de cobertura acá negativa, ¿no? Entonces, digamos, tomas en cuenta que fue Estados Unidos el que estructuró todo esto de una u otra forma. Bueno, ellos son los que terminan poniendo las condiciones. Yo era de los que pensaba, previo al 3 de enero, que Estados Unidos no iba a intervenir para sacar a Nicolás Maduro, y yo me basaba en algo básico que yo estaba viendo, que es que yo no veía intenciones de Estados Unidos de poner botas en el terreno, porque, bueno, justamente el presidente Donald Trump ganó su nominación republicana e incluso las elecciones presidenciales con una política más hacia el lado relacionista en cuanto a política exterior se refiere. Yo creo que esa premisa no continúa siendo cierta, y es por eso que ellos no terminan ocupando Venezuela como tal, sino que, bueno, sacan a Nicolás Maduro e inician este tutelaje. ¿Cuál es la diferencia? Preguntas tú sobre esto, bueno, con respecto a procesos de diálogo pasados. Yo comienzo por algo que yo no lo llamo un proceso de diálogo, sino más bien una mesa de trabajo. ¿Basándome en qué? En que Estados Unidos sacó a Nicolás Maduro, tiene esa, por así decirlo, esa pistola en la 100, ¿no? A Delcy Rodríguez, porque ya básicamente les puede decir, mira, yo sí te quiero sacar, te saco, ya no es un bluff, sino que tengo una prueba tangible, ¿no? De que efectivamente estoy dispuesto a ello. Y yo, por lo que estoy entendiendo, es que Estados Unidos les está marcando a ellos una hoja de ruta que ellos tienen que ejecutar. Es decir, no es que Dinora Figuera y Delcy Rodríguez están conversando, bueno, ¿cómo vamos a hacer? No, Estados Unidos les está marcando una pauta de, mira, estos son los resultados que yo quiero, y ustedes tienen es que buscar la manera de ejecutar lo que yo les estoy pidiendo. Esa es la gran diferencia con procesos anteriores. Fíjate, tanto se ha avanzado que incluso ya se está hablando de plazos. La propia Dinora Figuera ya habló de cuáles eran los objetivos, por ejemplo, para final de año. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que tú no desmantelas un sistema que tenía casi 30 años en solamente 3 meses, en solamente 6 meses, en solamente un año incluso. Cuando recién habían sacado a Nicolás Maduro, yo sin tener ningún tipo de información, todavía no habían sacado incluso lo de las tres fases, ¿no? Yo les decía a la gente, ya va, el que les hable de elecciones ahorita es un tremendo mentiroso, porque tú no puedes generar elecciones este año. Yo ya estaba hablando en enero de que en 2026 no iba a haber ningún proceso electoral, y es por una cuestión de lógica. Entonces, por eso digo, yo creo que si usted se está avanzando en la dirección correcta, todo puede salir mal. Los procesos de transición son siempre muy, pero muy delicados. En el pasado hemos visto procesos de transición exitosos, procesos de transición fracasados. Acá, por supuesto, hay que llevarlo por la dirección correcta para que no forme parte de la fila de esos procesos fracasados, pero yo sí veo que hay un compromiso con que efectivamente se institucionalice, más allá de democracia o de elecciones o algo, que haya una institucionalización de Venezuela para que sea algo verdaderamente duradero, y eso se está haciendo desde varios ámbitos. Se está trabajando en el ámbito político, pero también en el energético, como tú estabas mencionando, porque eso también es una especie de respaldo acá a los Estados Unidos. Cuando tú no, digamos, cuando uno analiza esta situación, no solamente la puedes hacer desde la perspectiva venezolana, sino también desde la perspectiva americana. ¿Cuál es la garantía, les pregunto yo a ustedes, ¿no?, de que esto sea exitoso incluso más allá de la administración del presidente Donald Trump? ¿Qué pasaría si mañana llega, por ejemplo, un republicano más hacia el ala aislacionista como J.D. Vance, o un demócrata, que ya vimos cómo ellos tenían otro tipo de relación con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Cuál es la garantía de que este proceso se mantenga? Efectivamente, el tema energético, porque cuando tú hablas de, por ejemplo, el tema empresarial en términos generales, cuando tú hablas de, por ejemplo, una gran petrolera, llámese Chevron o llámese la que sea, o cualquier otra empresa que se encargue ahora del tema de la electricidad, esos son personas americanas, empresas americanas que van a tener intereses dentro de Venezuela y que además tienden a ser lobistas y donantes de ambos partidos. Entonces, por eso digo, yo creo que ellos están trabajando en algo que trasciende incluso a lo que es la administración y esta Casa Blanca actual. Excelente. Esteban Hernández, analista político, amigo de la Casa de Comercio TV, gracias por acompañarnos en esa mañana con lo que son, como decía Raúl, perspectivas que son como la gran imagen, ¿no? The big picture, como le decimos acá. Muchas gracias, siempre un gusto. Gracias a ti, Esteban. Siempre invitado a la casa. Gracias. Y bueno, con eso, por supuesto, audiencia, breve pausa comercial y ya volvemos con más.